Cada domingo la palabra del Señor viene a darnos luz. Y la palabra en este domingo nos invita a que nosotros tomemos conciencia de que esa palabra es la que verdaderamente nos puede explicar quién es Cristo, llevarnos a un conocimiento profundo del Señor Jesucristo. Escuchemos con atención este trozo del Evangelio, bellísimo, muy aleccionador para nosotros. El Señor se aparece de nuevo a sus discípulos. Ellos acaban de darse cuenta de que el Señor ha resucitado. Hay una alegría inmensa en su corazón. Y sin embargo, hay también dudas, hay también momentos en los cuales no ven muy claramente ni entienden cuál es el significado profundo que tiene ese hecho de la resurrección del Señor. También a nosotros nos puede pasar lo mismo. Estamos acostumbrados a oír que el Señor resucitó, que el Señor resucitado, que la resurrección del Señor, pero como que no entendemos realmente de qué se trata. El Señor Jesucristo les dice el texto que les explicó a los discípulos todas las Escrituras para que ellos entendieran cómo su resurrección era el cumplimiento pleno de todas las palabras que Dios había proferido a lo largo de la historia. Esto tiene una enorme importancia, porque esto nos indica, por una parte, que la resurrección de Cristo es el culmen, es el punto de perfección, de culminación de todo un proceso a través del cual Dios había hablado a la humanidad y la había ido preparando para que entendiera cuál era su designio de amor acerca de los seres humanos. Cuando creó el mundo, Dios no lo creó sencillamente para que existiera el mundo, no, sino que creó al ser humano a su imagen y semejanza. Y ya en ese momento, al crearlo a su imagen y semejanza, estaba indicando que quería dar al ser humano la posibilidad de una historia de amor con Él, de entrar en una relación especial con Dios y por lo tanto que hubiera una historia a través de la cual se fuera desarrollando ese diálogo de amor entre Dios y la humanidad. Ese diálogo se hizo a lo largo de muchos siglos, a lo largo de muchísimos, de miles de años. Fue un diálogo en el cual Dios poco a poco fue llevando a la humanidad hacia la comprensión de quién era Él, Padre misericordioso, y de cómo la humanidad pecadora debía ser rescatada, redimida por la muerte del Señor Jesucristo, que con su resurrección nos iba a dar el Espíritu, la fuerza vivificante de Dios que hacía de los hombres seres nuevos. El Señor explica esto a los discípulos y nos lo explica también a nosotros. Yo quisiera invitarlos a que tomáramos muy en serio esta realidad de la palabra de Dios en nuestra propia vida. Generalmente no tenemos la palabra de Dios como un elemento fundamental de nuestra existencia. No la leemos, no la escuchamos, no tratamos de comprenderla, de asimilarla, de llegar verdaderamente a ella. Nos contentamos
tal vez con lo que escuchamos en la misa, y a veces no entendemos mucho cuando se lee, y a veces no ponemos atención, estamos distraídos. El Papa Francisco ha insistido muchísimo en la necesidad de escuchar la palabra de Dios. Él incluso ha tenido ciertos gestos muy hermosos. Ha hecho repartir pequeñas ediciones de los 4 evangelios a los peregrinos que están en la plaza de San Pedro para el Ángelus. En la última oportunidad, el domingo de Pascua, fueron unos cuantos pobres sin techo en Roma los que repartieron esos evangelios a los que estaban allí escuchando las palabras del Papa en el Ángelus. Y el Papa insiste, dice, tengan en su bolsillo el evangelio, ténganlo a su alcance. La palabra del Señor no puede ser una palabra distante. Yo sé que no es fácil a veces entender lo que dice la palabra de Dios. Necesitamos que el Señor mismo nos la explique, pero precisamente para eso está la iglesia. La iglesia nos explica la palabra de Dios. La iglesia nos propone esa palabra de Dios para que nosotros podamos entenderla correctamente. Y a la luz de la muerte y de la resurrección de Cristo, que es el centro y el culmen de toda la historia de amor entre Dios y la humanidad, vamos a poder siempre entender esa palabra de Dios. Qué bueno que tomáramos conciencia de la necesidad de tener la palabra de Dios a nuestro alcance. Hoy en día se nos presenta de tantas maneras la facilidad de tener la palabra de Dios. Por ejemplo, en el celular la podemos llevar, una aplicación sobre la Biblia. Podemos tener la Biblia, podemos tener los evangelios, podemos tener el pequeño librito de que habla el Papa para tenerlo en el bolsillo. Pero todo esto es fundamental para que nosotros tomemos conciencia de que solamente si escuchamos la palabra de Dios vamos a poder entender el amor misericordioso de Dios, vamos a poder entender el sentido profundo de la muerte y de la resurrección de Cristo, vamos a poder entender qué viene a hacer el Espíritu Santo en nuestra vida y por lo tanto vamos a poder tomar conciencia de cómo Dios nos ama y nosotros debemos amar a Dios. Yo los invito, por lo tanto, a que escuchemos esa palabra de Dios. Tomen los evangelios. Tomen primero el evangelio de Marcos, luego lean el evangelio de Mateo, luego el de Lucas y finalmente el de Juan. La única inversión de orden es leer primero a Marcos que Mateo. Mateo viene de primero en las ediciones de la Biblia. Leamos primero a Marcos, que es el segundo, y luego sí Mateo, que es el primero, para en tercer lugar Lucas y en cuarto lugar San Juan. Cada uno de estos evangelistas tiene unos énfasis especiales. Cada uno de estos evangelistas nos hace percibir una imagen especial de Dios manifestado, revelado en Cristo nuestro Señor. Pero son visiones complementarias. Todos, absolutamente todos los 4 evangelistas afirman lo mismo, que Dios es un Padre de amor, que nos ha amado hasta el extremo de entregarnos a su Hijo Jesucristo, para que teniendo el Espíritu podamos vivir nosotros en el amor. Y luego de esta vida, al finalizar nuestra existencia terrena, verdaderamente participar para siempre de su vida en el cielo. Escuchemos la palabra de Dios. Pidamos al Señor que Él nos la explique y seamos dóciles a la acción del Espíritu Santo para poder entender esa palabra que se convierta en la luz que ilumina nuestro caminar por este mundo. Como dice un salmo, que sea lámpara en mi sendero, luz para mis pasos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.